Copiar y pegar código es el cáncer que destruye tu productividad. Perder tiempo saltando entre el entorno de desarrollo y el chat de inteligencia artificial es un error de novato. AD cambió las reglas del juego en 2024 al integrar la inteligencia artificial directamente en la línea de comandos. Lidera el ranking de rendimiento en el entorno de evaluación de ingeniería de software con una capacidad superior para navegar archivos. Mientras otras herramientas se limitan a sugerir, AD edita tu repositorio directamente y realiza confirmaciones de cambios automáticas. Antes de esta herramienta, el flujo de trabajo era una pesadilla de fragmentación constante. Debías copiar un bloque, pegarlo en el navegador, esperar una respuesta, copiarla de nuevo y volver a tu editor. El contexto se perdía en cada ciclo y el error humano al mover archivos era inevitable. Los fallos de indentación y las referencias perdidas arruinaban horas de trabajo concentrado. La integración continua fallaba constantemente porque la inteligencia artificial no entendía la estructura completa de tu proyecto. Ahora, la interacción sucede dentro de tu terminal. Observa cómo ejecutas el asistente y este indexa todo tu árbol de directorios en segundos. Cuando pides un cambio, el sistema analiza las dependencias cruzadas antes de tocar una sola línea de código. No hay más copias manuales ni riesgos de perder el hilo del desarrollo. El asistente aplica el parche directamente sobre tus archivos fuente y ejecuta las pruebas necesarias para validar la integridad del sistema. Si el resultado no es óptimo, el motor de edición revierte los cambios sin intervención humana. En el siguiente segmento, configuraremos el entorno para que el asistente pueda realizar despliegues automáticos tras cada prueba exitosa. Veremos el comando específico para ignorar archivos de configuración sensibles y mantener el repositorio limpio durante el proceso de desarrollo asistido. Ya tienes el entorno preparado, así que ahora toca convertir esa terminal en un ingeniero senior que nunca duerme. Ejecuta pip install aiderchat en tu consola para descargar el paquete principal. Si usas sistemas basados en Unix, abre tu archivo de configuración de shell y añade export OpenAPI seguido de tu clave privada. En Windows, usa la configuración de variables de entorno del sistema para que la llave sea persistente. Con esto, la conexión entre tu máquina y el modelo de lenguaje queda blindada para cualquier solicitud futura. Entra en la carpeta raíz de tu proyecto. Escribe AD seguido del nombre del archivo donde quieres trabajar. La terminal se limpia y aparece un prompt que espera tus instrucciones. Es el momento de hablarle al código en lenguaje natural. Pídele, por ejemplo, que añada una función de login con validación de email. Observa el cursor parpadeando mientras el sistema analiza la estructura de clases existente. AD abre el fichero en segundo plano y empieza a escribir las líneas necesarias. Verás una salida de texto en color verde que indica las inserciones. El programa detecta automáticamente si necesitas nuevas dependencias y las añade al gestor de paquetes. Cuando el bloque de lógica termina, el asistente realiza un commit en el repositorio de Git con un mensaje descriptivo. Ya no tienes que saltar entre el editor y la terminal para guardar los cambios. Prueba ahora una refactorización compleja. Invoca la herramienta y escribe refactoriza el método de acceso a la base de datos para usar transacciones asíncronas. El sistema escanea el archivo y muestra una vista previa de las modificaciones antes de aplicarlas. Si apruebas el cambio, el código se sobrescribe y se verifica la sintaxis en tiempo real. Esto evita errores humanos y asegura que cada pieza encaje con la arquitectura anterior. Vamos con un caso real de principio a fin. Imagina que necesitas integrar una pasarela de pagos en una aplicación que ya tiene 3 meses de vida. Primero, lanzas el asistente pasando como argumento el archivo de rutas y el controlador principal. Escribe simplemente el flujo de pagos usando la librería oficial y maneja los errores de conexión. AD lee el contexto de las credenciales existentes en tu entorno de desarrollo. Genera la función de proceso, crea los manejadores de excepciones y añade los logs de seguimiento necesarios. El proceso toma menos de 1 minuto. En una jornada normal, documentar y escribir esta lógica te llevaría cerca de 40 minutos entre investigación y escritura de pruebas. Aquí, el tiempo ahorrado es casi total, permitiéndote pasar a la siguiente funcionalidad del sprint sin fricciones. La calidad del código resultante es coherente con el estilo que ya definiste en el resto del proyecto. Todo lo que ves en pantalla se queda registrado en el historial de Git para auditoría. Si el resultado no es exacto,
Puedes corregirlo simplemente escribiendo deshaz el último cambio o modifica el nombre de la variable de retorno. Mantienes el control total sobre lo que entra en tu base de código mientras la velocidad de ejecución se multiplica por 10. Ahora que el flujo básico funciona, el siguiente paso es escalar. Vamos a dejar de trabajar con archivos sueltos para empezar a orquestar arquitecturas completas. En un momento vas a ver cómo gestionar dependencias entre varios ficheros y cómo configurar el asistente para que entienda las reglas de negocio de tu empresa. Prepara tu terminal para configurar los parámetros de profundidad que evitarán que el modelo pierda el hilo en proyectos de gran escala. Ya dominas la estructura básica, pero el verdadero nivel senior aparece cuando dejas de luchar contra la herramienta y empiezas a dominar sus entrañas. Si quieres dejar de perder horas en tareas mecánicas, hay 3 ajustes que marcan la diferencia entre un desarrollador que suda y uno que ejecuta. Para empezar, abre tu terminal y asegúrate de estar en el directorio raíz de tu proyecto. Escribe el comando para invocar la utilidad, seguido de la bandera arquitecto. Esto activa un flujo de trabajo donde un modelo se encarga exclusivamente de la planificación estratégica, mientras el segundo modelo se dedica a la implementación pura. Verás en el panel de la derecha cómo el flujo de trabajo se divide en 2 hilos de pensamiento distintos. Si el presupuesto es una preocupación, cambia el motor de procesamiento. Utiliza el comando con la bandera de modelo, indicando la ruta hacia el sistema desarrollado por los laboratorios de DeepSeek, versión R2. Al observar el panel inferior, notarás que el consumo de tokens cae drásticamente. Estamos hablando de reducir tus costes operativos a una 10ª parte de lo que pagarías con modelos convencionales. El problema del contexto siempre es el mismo. Los modelos se pierden cuando el proyecto crece demasiado. Para evitar esto, ejecuta la herramienta con la instrucción de mapear tokens. Esto genera un índice comprimido de tu arquitectura. Ahora, el asistente entiende perfectamente dónde vive cada función sin saturar su memoria. Puedes ver cómo el escaneo se completa en apenas un par de segundos en la parte superior de la consola. Imagina que necesitas refactorizar un módulo de autenticación completo. Antes, esto te habría tomado toda la tarde revisando dependencias manualmente. Ahora, invocas el modo arquitecto y le pasas el archivo principal. El sistema primero redacta el plan de ataque en el chat. Luego, aplicas los cambios con un solo comando de confirmación. El resultado es un código limpio y funcional en menos de 10 minutos. Es la diferencia entre picar piedra y dirigir una orquesta. He visto desarrolladores pasar de jornadas extenuantes a terminar sus tareas antes de la pausa del café. No es magia, es utilizar la tecnología para que trabaje a tu favor. Los modelos actuales son herramientas de precisión si sabes cómo ajustarles las tuercas. La verdadera eficiencia ocurre cuando el flujo de trabajo es invisible. Estos comandos no son opcionales si buscas mantener un ritmo de despliegue profesional. Ahora, piensa en tu flujo de trabajo diario y dime algo. ¿Eres del equipo que prefiere la terminal y el control total sobre cada proceso? ¿O te sientes más cómodo trabajando desde un entorno visual integrado? Déjamelo en los comentarios. Quiero ver qué herramientas utilizan realmente los profesionales que construyen el futuro en mi bestia. Ayer saltabas entre pestañas, copiando y pegando código. Hoy tu IA trabaja dentro del repositorio, como un verdadero compañero de equipo. Abres la línea de comandos. Navegas al directorio de tu proyecto actual. Ejecutas el comando para instalar la herramienta mediante el gestor de paquetes de Python. Ves cómo descarga las dependencias necesarias. El proceso termina en menos de 20 segundos. Ahora asignas tu clave de acceso a la plataforma de inteligencia artificial. Escribes el comando de exportación, seguido del nombre del proveedor y la clave. La terminal no muestra errores. Estás listo para activar el asistente directamente desde el entorno local. Ejecutas el comando principal, seguido del nombre del archivo que quieres modificar. En la pantalla aparece una interfaz de chat en tiempo real. A la izquierda, el historial de interacciones. A la derecha, el contenido del archivo que estás editando. Dices en lenguaje natural, quiero añadir una función que valide correos electrónicos. El sistema analiza la estructura del archivo. Detecta las librerías ya importadas y evita duplicados. Genera una función con expresión regular. Incluye manejo de errores para entradas vacías.
La inserta en la posición lógica del archivo, justo antes de las funciones relacionadas con autenticación. Luego pregunta si deseas confirmar el cambio. Aceptas con un simple Enter. Inmediatamente realiza un guardado automático y crea un nuevo commit en Git. El mensaje del commit es claro, añade validación de correo en módulo de acceso. No necesitas salir del entorno. Todo ocurre en el flujo natural de trabajo, sin interrupciones. Primer caso de uso, creación de una nueva funcionalidad desde cero. Navegas a una carpeta de utilidades. Ejecutas el comando principal, esta vez con un archivo que no existe. El sistema pregunta si deseas crearlo. Confirmas. Escribes, implementa una función que convierta fechas en formato latinoamericano a timestamp. El asistente genera el código con comentarios en español. Usa la librería estándar de manejo de fechas. Guarda el archivo, crea el commit, y lo agrega al control de versiones. Segundo caso, refactorización de un componente heredado. Abres un archivo con lógica desordenada. Pides reescribir la función principal usando principios de diseño limpio. El sistema descompone la función original en 3 partes más pequeñas. Cada una tiene un propósito claro. Renombra variables ambiguas por otras descriptivas. Aplica el cambio. Muestra las diferencias en formato de div antes de aplicar. Verificas que no hay errores de sintaxis. Confirmas. El archivo se actualiza. Un nuevo commit registra la mejora técnica. Tercer caso, depuración avanzada. Tienes un error en tiempo de ejecución que no aparece en los logs. Cargas el archivo junto con el mensaje de error. Pides analizar el flujo de datos que lleva a la excepción. El sistema rastrea las llamadas a través del código base. Identifica una condición frontera donde una lista se asume no vacía. Propone añadir una validación previa. Genera el parche. Lo aplica directamente al archivo problemático. Cuarto caso, integración de una biblioteca externa. Necesitas añadir soporte para notificaciones push. Dices, instala y configura la biblioteca de notificaciones con ejemplo básico. El asistente modifica el archivo de dependencias. Añade la nueva librería con la versión recomendada. Luego crea un módulo de ejemplo con la configuración mínima necesaria. Te muestra el resultado. Todo funciona en el primer intento. El sistema maneja tanto el archivo de configuración como el código de inicialización. Ahora, un ejemplo completo, desde cero hasta producción. Tu objetivo, añadir un endpoint REST para subir archivos. Estás trabajando en una API construida con un framework moderno de Python. Navegas al directorio de rutas. Ejecutas el comando principal con el nombre del archivo de endpoints. Dices, añade un nuevo endpoint post para subir archivos. Debe guardarlos en una carpeta temporal y devolver la URL de acceso. El sistema detecta que el framework usa decoradores para rutas. Localiza otros endpoints similares para mantener consistencia. Identifica que ya existe un servicio de almacenamiento básico. Genera el nuevo método con manejo de multipart form data. Valida el tipo de archivo y el tamaño máximo. Llama al servicio existente para guardar el archivo. Crea la carpeta temporal si no existe. Añade las respuestas HTTP correctas, 200 para éxito, 400 para errores. Inserta el código en el lugar adecuado del archivo. Muestra el cambio. Lo revisas línea por línea. Lo confirmas. Guarda. Hace commit con mensaje detallado. El tiempo total, 1 minuto con 12 segundos. Sin buscar ejemplos en foros. Sin copiar plantillas obsoletas. Sin errores por mala configuración. El ahorro real, más de 30 minutos por tarea de este tipo. Y eso es solo el uso básico. Ahora imagina que activas el modo arquitecto. 2 inteligencias artificiales colaboran, una diseña, otra implementa. La primera analiza el impacto del cambio en todo el sistema. La segunda escribe el código con precisión quirúrgica. Trabajan en turnos, como programadores reales en pair programming. O conectas un modelo de inteligencia artificial de origen chino, optimizado para reducir costos. Con un simple modificador en el comando, cambias el cerebro del asistente.
El nuevo modelo procesa el mismo contexto con un 10% del costo original. Mantiene calidad alta en tareas de programación. Ideal para equipos con alto volumen de desarrollo diario. Y si tu proyecto es grande, con cientos de archivos, usas el sistema de mapeo de contexto. En lugar de cargar todo en memoria, el asistente crea un índice inteligente. Conoce la estructura del proyecto sin necesidad de abrir cada archivo. Sabe dónde están las rutas, los servicios, los modelos de base de datos. Responde preguntas como ¿dónde se valida el token de autenticación? En segundos. Este no es un asistente que adivina. Es un colaborador que entiende tu base de código como si hubiera estado ahí desde el inicio. Y por eso lidera el ranking de SWBench. Es la única herramienta de código abierto que completa tareas reales de desarrollo con tasa de éxito superior al 80%. No depende de interfaces visuales lentas. No requiere extensiones frágiles. Funciona en servidores remotos, en máquinas locales, en entornos sin acceso gráfico. Tu control es total. Puedes revisar cada cambio antes de aplicarlo. Puedes deshacer, comparar, ajustar. Y lo mejor, todo se integra con tu flujo actual de integración continua. Los commits generados son limpios. Los mensajes son útiles. Nadie sabrá que fue una IA, porque el estándar es profesional. Esto cambia la forma en que desarrollas. Ya no consumes código generado. Tienes un socio que edita, corrige y evoluciona el software contigo. Puedes usarlo para escribir pruebas automáticas. Solo dices, genera pruebas unitarias para esta función, con cobertura del 100%. Y en segundos, aparecen los casos de éxito y error. Lo usas para documentar código legacy. Pides, añade comentarios explicativos a este módulo complejo. Y obtienes anotaciones claras, alineadas con las buenas prácticas. O para migrar versiones de bibliotecas. Dices, actualiza la librería de autenticación de la versión 1 a la 2. El sistema revisa el changelog, adapta las llamadas, corrige las firmas de funciones. Y lo hace sin romper el build. Porque primero analiza el impacto. Luego actúa con precisión. Este nivel de autonomía no existe en editores con IA integrada. Porque ellos solo sugieren. AD ejecuta. Puedes integrarlo en scripts de automatización. Llamarlo desde pipelines de despliegue. Usarlo para responder tickets técnicos con propuestas de solución. Y todo desde la línea de comandos. Sin salir del entorno donde pasas el 80% del tiempo. Ahora sabes cómo instalarlo. Cómo usarlo para tareas comunes. Cómo aplicarlo en un escenario real. Lo siguiente, cómo llevarlo al límite. Con estrategias avanzadas que multiplican tu productividad. Y con integraciones que lo convierten en el centro de tu flujo técnico. El futuro del desarrollo no está en escribir más código. Está en dirigir mejor a quienes lo escriben. Aunque sean inteligencias artificiales. Tener el contexto de tu repositorio cargado en la memoria de trabajo es solo el primer paso. El verdadero poder reside en delegar la edición directa al terminal para no perder ni un segundo saltando entre ventanas. Instalar AD requiere una línea de comandos y una llave de acceso. Abre tu terminal y escribe la orden para instalar el paquete a través del gestor de dependencias de Python. Una vez finalizado, exporta tu llave de la interfaz de programación de aplicaciones de OpenAI como una variable de entorno en tu sesión actual. Esto permite que la herramienta se autentique sin fricciones. Navega ahora hacia la carpeta raíz de tu proyecto. Inicia el proceso llamando al ejecutable seguido del nombre del documento que deseas modificar. Verás cómo la interfaz se bloquea y abre un chat interactivo vinculado a tu árbol de archivos. El primer caso de uso es la creación de funciones desde cero. Escribe en el chat la instrucción técnica detallada sobre la lógica que buscas implementar. AD analiza el archivo, propone los cambios y espera tu confirmación. Al presionar Enter, el código se inyecta directamente en el archivo, manteniendo el estilo y los patrones del resto del proyecto. El segundo caso es la refactorización de código legado. Selecciona múltiples archivos pasándolos como argumentos al iniciar el programa. Pide una optimización de rendimiento o una limpieza de variables. La herramienta editará de forma sincronizada las dependencias en todos los documentos afectados.
Esto elimina el riesgo de romper referencias cruzadas al mover lógica de un módulo a otro. El tercer caso es la corrección de errores mediante el seguimiento de trazas. Copia el error del terminal y pégalo directamente en el chat de ADE. El asistente leerá el mensaje de fallo, localizará la línea conflictiva y aplicará un parche inmediato. Verás en pantalla cómo se resalta la eliminación de la línea errónea y la adición del bloque corregido. Imagina que debes añadir un sistema de autenticación por tokens a una API existente. Primero, abre los archivos del controlador y el modelo con el comando de ejecución. Pide al asistente que genere el middleware de validación y que lo inyecte en las rutas protegidas. Observa cómo ADE crea el nuevo archivo de configuración. Ajusta los esquemas de la base de datos y realiza el commit automático en tu repositorio. Esta tarea, que habitualmente consume una hora de edición y pruebas manuales, se completa en menos de 3 minutos. El ahorro de tiempo es drástico porque no abandonas el entorno de desarrollo ni un solo instante. Prepara tu configuración para la siguiente fase porque la automatización de la arquitectura y la optimización de costes llevan este flujo de trabajo a otro nivel de ejecución profesional. El modo arquitecto se activa con el flag arquitecto y es fundamental para cambios estructurales profundos. Al lanzarlo, la herramienta despliega dos agentes independientes que dialogan entre sí para planificar la estrategia antes de tocar una sola línea de código. Esto evita que el asistente se pierda en detalles triviales y mantiene la coherencia del diseño global. El resultado es una refactorización que respeta los patrones de tu sistema original sin introducir deuda técnica innecesaria. Si buscas optimizar el gasto de tu billetera, conecta el modelo DEPSEC-R2 mediante el comando correspondiente. Este modelo de razonamiento avanzado compite directamente con las opciones de pago pero a una fracción del coste total. Al usarlo, logras reducir tu factura mensual de tokens hasta en un 90% manteniendo la calidad del código. Es la mejor forma de escalar proyectos sin que el consumo de la interfaz de programación de aplicaciones se dispare. Para gestionar repositorios masivos, ajusta el parámetro de tokens del mapa de archivos en tu línea de comandos. Esta configuración permite que ADE cree un índice jerárquico de tu estructura sin saturar la ventana de contexto disponible. El asistente entiende que piezas del sistema dependen de otras incluso sin leer cada línea de forma individual. Logras una precisión quirúrgica en archivos gigantescos donde otras herramientas simplemente se bloquean por falta de memoria. En el mundo real, equipos de ingeniería en empresas de logística están usando estas automatizaciones para migrar servicios legacy a arquitecturas modernas. Un caso concreto es el equipo de infraestructura que redujo su tiempo de migración de 2 semanas a apenas 3 días hábiles. Otro ejemplo es un desarrollador independiente que automatizó la creación de pruebas unitarias y ahora ahorra 500 € mensuales en costes de suscripción a editores propietarios. La clave no es solo escribir código, sino reducir el ciclo de feedback entre tu idea y el despliegue final. La potencia real de ADE se multiplica cuando lo integras con otras piezas de tu infraestructura actual. Si conectas ADE con una herramienta de automatización como N8N, puedes disparar cambios en tu código directamente desde eventos en tu sistema de gestión de incidencias. Combinar esto con un entorno como Cursor te permite usar la potencia visual del editor para la navegación y la eficiencia de la línea de comandos de ADE para ejecutar las modificaciones complejas. Es una simbiosis perfecta entre la comodidad de la interfaz gráfica y la potencia bruta de un agente de edición directa. ADE elimina la fricción de copiar y pegar código entre ventanas para dejarte trabajar directamente sobre los archivos reales de tu proyecto. Es la única herramienta que realmente entiende tu repositorio y realiza los cambios necesarios con una precisión casi humana. ¿Eres del bando de los que prefieren el control total desde la terminal o te sientes más cómodo con la ayuda visual de un entorno gráfico completo? Cuéntame tu experiencia en los comentarios y qué flujo de trabajo te está dando mejores resultados esta semana.